¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 421. A pesar de todas las bromas sobre que Amelia dejó a Brandon, Belle en realidad nunca quiso que eso sucediera. Fue una broma. A decir verdad, su relación la hacía feliz. Las dos personas en quienes más confiaba en este mundo estaban juntas, ¿cómo no iba a estar satisfecha? Amelia, por favor, piensa lo mejor. Habla con él. No podía comprender la repentina decisión entre ambos. Su ruptura ocurrió poco después de que todos estuvieran absortos en su investigación, hace unas 2 semanas. Belle sintió que no quería entrometerse en su relación, sin embargo, al ver la expresión amarga de su hermano en la sala de entrenamiento antes, Belle supo que necesitaba hacer su parte como hermana mayor. No, Belle. Fue un acuerdo mutuo. Dudo que Brandon quiera que volvamos. El tono de Amelia era firme, sin dirigirle ninguna mirada a Belle mientras las dos caminaban por el pasillo. Bella solo pudo suspirar derrotada. Entonces, ¿podrías al menos decirme el motivo? Amelia se giró con el ceño fruncido, claramente disgustada, pero tan pronto como sus miradas se encontraron, sus expresiones se suavizaron. Jaja, escucha, Belle. A mí también me cuesta. No quiero hablar de eso ahora. Los ojos de Bella se abrieron de par en par. Era la primera vez que veía a la bondadosa Amelia estallar, aunque fuera un poco. Con esto, los dos caminaron en silencio. El turno de Raven era 4 veces por semana. Lunes, miércoles, viernes y sábado. Reynard, en cambio, trabajaba alternando con el horario de Raven. En cualquier caso, hoy finalizó la primera semana del segundo semestre, viernes. Raven tuvo que cumplir con su deber como guardaespaldas de Apsea. En ese momento, el grupo Eagle estaba celebrando una firma de autógrafos. Los fanáticos hicieron fila ansiosamente para conocer a sus ídolos favoritos. En la mesa, los miembros de Apsea, Katarina, Blizzard, Aiselle y Yizuo, interactuaron con los fanáticos uno por uno. Katarina, siempre profesional, saludó a un fan con su encantadora sonrisa. Mucho gusto. ¿Conseguiste la camiseta de edición limitada? Es increíble. El fan sonreía radiante. Los dos prácticamente compartían la misma energía. Acampé toda la noche en la tienda en línea solo para conseguirlo. A su lado, Blizzard, la vocalista principal, estaba charlando con otro fan que trajo un póster personalizado con su cara. Blizzard no pudo evitar reír. Oh vaya, ¿me hiciste ese retoque en los ojos con Photoshop? El fan asintió orgulloso. Unos lugares más allá, Aiselle, la rapera principal, estaba ocupada firmando un álbum para un fan que le había traído un café con su cara dibujada en arte latte. Vaya, esto es demasiado elegante. Jeje, de hecho, trabajo medio tiempo en una cafetería. Pensé en usar mi talento para Aiselle Nim. Finalmente, Yizuo, la vocalista más joven y principal, se mostró juguetona con un fan que le había traído una pila de sus bocadillos favoritos. Todo esto es para mí. El fan se acomodó las gafas y asintió con la cabeza, ofreciéndole a Yizuo los bocadillos, que ella tomó en agradecimiento. Sí. Ahorré 2 meses de mi salario solo para comprarle esto a Yizuo Nim. Ah, jaja, gracias. Yizuo se sintió un poco incómodo con esa declaración. Ninguno de los fans estaba acuerdo y, muy probablemente, mantenía una relación parasocial con sus ídolos favoritos. Pero aún así, era su trabajo. Tenían que complacer a sus fans. De repente, se desató un gran alboroto cuando un ventilador tropezó y envió una pequeña torre de cajas de regalo al suelo, esparciendo artículos por todas partes. La multitud comenzó a avanzar y se reunió, algunos fanáticos estiraron el cuello para ver qué estaba sucediendo. Raven y los otros guardias entraron rápidamente en acción. Raven dio un paso adelante para ayudar rápidamente al abanico a levantarse y recoger los regalos derramados. Justo cuando Raven estaba a punto de recoger una caja de regalo, su mano se encontró suavemente con otra mano. ¡Ah! Al levantar la cabeza, su mirada se encontró con 2 ojos negros como la tinta. Su cabello negro, hasta los hombros, estaba recogido con pulcritud en un moño. Un rostro familiar que nunca esperó ver en un lugar como este. Especialmente en un lugar como este. ¿Brandon?
Brandon no le parecía el tipo de persona que se enamora de la cultura de los ídolos. ¿Ah? Brandon ladeó la cabeza con curiosidad. Luego, como si la familiaridad lo invadiera, enderezó la espalda y se ajustó el cuello. Oh, Cuervo. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuervo preguntó. Eso. Brandon señaló hacia la mesa donde estaban sentados los ídolos. Sus ojos estaban fijos en la conmoción. Sin embargo, en cuanto su atención se fijó en Brandon, sus expresiones se desdibujaron. Especialmente Jizoo, que prácticamente parecía desconcertado. ¿Eres fan? Sí, Apsea, ¿verdad? Así que son el grupo de ídolos al que proteges. Sí, estás aquí para la firma de autógrafos de los fans, ¿verdad? ¿Dónde empieza la línea? Hasta allí. Raven señaló. La fila era larguísima, lo que hizo que Brandon arqueara las cejas. Negando con la cabeza, Brandon dio un paso adelante, dirigiéndose hacia la fila. Pero justo cuando se movía, una voz lo llamó. ¿Es ese, Brandon Locke? La voz de Jizoo resonó entre la multitud, con los ojos abiertos por la sorpresa. Al instante, los murmullos y el parloteo de los aficionados se silenciaron. Las cabezas se giraron, reconociendo su nombre. Brandon hizo una pausa y se dio la vuelta lentamente. ¿Has oído hablar de mí? Se señaló a sí mismo levantando las cejas. Es un honor. Entonces, en un instante, las chicas Apsea aparecieron frente a él, casi como si se hubieran teletransportado. Los ojos de Jizoo brillaron. No, nos honra que estés aquí. Esto es una locura. No lo puedo creer. Blizzard añadió, con un tono rebosante de emoción. Raven, que estaba observando desde la barrera, fue tomado completamente por sorpresa. No sabía si reír o cuestionarlo todo. ¿Desde cuándo su amigo se había convertido en un ídolo entre ídolos? Al darse cuenta de que las 4 chicas habían salido del límite, los fanáticos acudieron rápidamente, pero la seguridad los detuvo de inmediato, incluida Raven, que saltó para ayudar a contener a la multitud. En medio de toda la emoción, los ídolos guiaron sutilmente a Brandon al frente de la mesa de firmas, saltándose por completo la fila. Brandon se encogió de hombros modestamente, sorprendido por toda la experiencia mientras parpadeaba. Los aficionados que hacían fila intercambiaron miradas de sorpresa y envidia. Algunos incluso parecían querer protestar, pero nadie se atrevió. Después de todo, se trataba de Brandon Locke, el hombre que había sido juzgado frente a todo el mundo. Luego se reanudó el evento de firmas de fans. Sin embargo, los 4 miembros de Apsea se habían reunido alrededor de Brandon, descuidando momentáneamente los otros puestos. Katarina, Blizzard, Aiselle y Jizoo lo rodearon, con los ojos brillantes como si hubieran olvidado por completo que eran ídolos. ¿Quién es tu miembro favorito? Brandon sintió que los 4 lo miraban expectantes. Rápidamente revolvió sus pensamientos para recordar sus nombres. Apenas había logrado identificar quién era quién, y mucho menos diferenciar sus rostros en su mente. Oh. Dudó un momento y miró a su alrededor. Había lonas y carteles con los rostros y nombres de los ídolos impresos. Articuló el primer nombre que leyó. Jizoo. Se produjeron risas y reacciones, con Jizoo tapándose la boca y sus mejillas sonrojándose ligeramente mientras los demás los miraban. Oh, él te eligió. Blizzard se rió y le dio a Jizoo un codazo juguetón. ¿En realidad? Jizoo sonrió radiante, intentando mantener la compostura pero visiblemente halagada, evidente por el enrojecimiento de sus mejillas. Oh, Dios mío. ¿En serio, en serio? Brandon asintió, tratando de seguirle el ritmo. Sí, claro. Aiselle se inclinó con una sonrisa burlancia. Ahora ya sabemos quién tendrá el primer derecho a tomarse una selfie con él. Jizoo agitó las manos frenéticamente, tratando de mantener la calma. No quiero acaparárselo. Podemos turnarnos. Blizzard sonrió, levantando una ceja. Bueno, ya que te ha elegido como su favorito, yo diría que tienes derecho a acapararlo un poco. Brandon se movió, ligeramente abrumado por la atención. Quiero decir, no me di cuenta de que iba a ser yo quien firmara autógrafos hoy. Estaba realmente desconcertado. Miró a su alrededor y no vio a la persona que buscaba por ningún lado. Las chicas estallaron en risas y Katarina le entregó un bolígrafo. En ese caso, firme, señor Locke.
Aquí mismo, en este cartel. Antes de que él se diera cuenta, las chicas habían organizado una sesión de fotos improvisada, con cada miembro turnándose para su foto oficial de fan de Brandon. Clic, 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 clic. Muchas gracias por venir. Las chicas se juntaron para despedir a Brandon. Tan pronto como estuvo fuera de la vista, se inclinaron, con los ojos fijos en el teléfono de Jisoo. ¿Es ese, realmente su número? Aiselle preguntó, mirando expectante el contacto. Jisoo asintió, con las mejillas todavía rosadas. Sí. Simplemente, lo entregó como si nada. Katarina le dio un codazo juguetón. Vas a enviarle un mensaje de texto primero, ¿verdad? Jisoo se mordió el labio y miró su teléfono. Quizás, esperaré hasta más tarde. La emoción la llenaba de emoción y su corazón latía con fuerza. Sin embargo, al ver a todos los fans que aún estaban en la fila, Jisoo guardó su teléfono en el bolsillo y asintió. Bien, ella todavía estaba trabajando. Tenía que mantener el poco profesionalismo que le quedaba. Brandon paseaba por el edificio con las manos en los bolsillos. Las cosas no habían salido según lo planeado. De todas las aventuras de Liana, esperaba que estuviera en la firma de autógrafos. Aún así, ella no había aparecido. Justo cuando estaba a punto de salir, ella apareció en la entrada y entró al edificio. Su presencia era casi sobrenatural. Incluso los ídolos parecían palidecer ante su elegancia, aunque, en su mente, solo había una persona que realmente podía rivalizar con su belleza. Pero no había competencia. Amelia jugaba en otra liga. Los ojos de Liana se abrieron de par en par cuando se fijaron en los de él, y la sorpresa se reflejó en su rostro. Ah, Brandon. Señorita Liana. Hubo una pausa, y luego una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. ¿Qué estás haciendo aquí? Brandon le mostró el álbum Apsea que acababa de conseguir autografiado. La ceja de Liana se levantó con una leve diversión. ¿Eres fan? Sí, su música es buenísima. ¿Y usted, señorita Liana? ¿Qué hace aquí? Liana le dirigió una mirada divertida, cruzando sus brazos casualmente, sus pechos descansando ligeramente sobre sus brazos. Oh, me encargo de algunas cosas aquí y allá para la industria del entretenimiento. Brandon levantó una ceja, fingiendo sorpresa. ¿En serio? No pensé que fueras de ese tipo. La sonrisa de Liana permaneció tímida. Bueno, no lo publicito. Pero sí, estoy involucrado de alguna manera en VN Entertainment. Es un pequeño proyecto paralelo. Brandon asintió, intentando controlar su reacción. Ya sabía que ella era la dueña, pero su respuesta casual lo hizo aún más intrigante. Un breve silencio lo envolvió mientras algunos fans empezaban a salir del edificio. Brandon sintió miradas curiosas en su dirección, pero no les prestó atención. La atmósfera seguía siendo incómoda, pero Brandon no se sentía listo para irse todavía. Liana finalmente rompió el silencio. Bueno, ya te firmaron el álbum, pero, ¿te interesaría conocerlos fuera de un evento para fans? Brandon levantó una ceja. ¿Conocerlos? O sea, sin tanta fanfarria. Sí. Allí estaba. Una oportunidad. ¿Está bien? Está bien. Lo que sea por el estudiante de Evelyn. Brandon se quedó paralizado un momento, desconcertado por la mención del nombre de Evelyn. Se recompuso rápidamente, disimulando su sorpresa, y asintió levemente. Capítulo 422. Rachel entró en un edificio, donde el sonido de las máquinas tragamonedas, el tintineo de las monedas y el barajar de las cartas llegaron a sus oídos. Recordó las palabras de Brandon unos días atrás, que la dejaron nerviosa en el momento en que pronunció esas palabras. Rachel, ¿te gusta el juego, verdad? De hecho, esa situación, donde Brandon se acercó de repente a ella, la dejó totalmente congelada. Y así, comenzó a pensar. ¿Aún me gusta? ¿Este sentimiento de aleteo en mi corazón se debe a que ahora está soltero? Rachel meneó la cabeza y desechó sus pensamientos. No, ¿por qué lo pienso? Ni siquiera lo decía en serio. Brandon simplemente le había hablado de un casino popular, después de descubrir que ella tenía tendencia a jugar. Eso fue todo. Pero, ¿cómo lo supo? ¿Me está prestando atención? Dios, ¿en qué estoy pensando?
Una vez más, sacudió sus pensamientos y caminó hacia el vestíbulo. Mientras se dirigía al mostrador de cambio, Rachel cambió algunos billetes por fichas. Había estado ansiosa por probar suerte en algunos juegos desde que Brandon le mencionó casualmente el nombre del casino. Ella se preguntó por qué lo había mencionado. ¿Se estaba burlando de ella? ¿Dándole una pista? ¿O simplemente pensó que ella lo disfrutaría? Dejando a un lado sus pensamientos, se dirigió hacia la fila de máquinas tragamonedas más cercana, insertando una ficha y tirando de la palanca. Los sonidos familiares y las luces intermitentes la transportaron a innumerables juegos. Aferrarse, aferrarse, aferrarse. Ah. El primer giro fue un fallo. Aferrarse, aferrarse, aferrarse. Jeje. Pero el segundo la recompensó con una modesta victoria. Unas 50 monedas de oro. Cierto, porque Rachel era una jugadora ligera. No es una adicción en absoluto. Aferrarse, aferrarse, aferrarse. Antes de darse cuenta, se adaptó al ritmo, perdiéndose en la emoción de cada giro. Sintió una emoción familiar y cuando pasó a jugar a la ruleta, estaba completamente absorbida por la atmósfera. Era casi medianoche cuando finalmente salió, su bolso estaba prácticamente lleno. Porque ella era una jugadora ocasional y no apostaba hasta que ganaba mucho dinero. Durante los siguientes días, se encontró nuevamente en el casino después de sus conferencias, cada vez que tenía tiempo libre. Cada vez, se prometía a sí misma que sería la última, pero terminaba cambiando sus billetes por fichas y dirigiéndose a una mesa de blackjack o a una partida de póker. Tú otra vez. Mira, es ella. Ah, mierda. Me voy. Pronto, el personal del casino, incluso los jugadores frecuentes, comenzaron a reconocerla. La recepcionista asentía con la cabeza en señal de saludo y el camarero tenía preparada su bebida favorita. No le importaba convertirse en un rostro conocido. De hecho, le gustaba. El casino parecía un mundo al que podía escapar. No ganaba mucho, pero tampoco perdía mucho. Fue durante una de esas noches, después de haber ganado un buen premio en un juego de póker, que notó un cambio en la atmósfera. Una mujer alta y con aires de tranquila autoridad entró al casino, atrayendo la atención tanto del personal como de los clientes. ¿Eh? El corazón de Rachel dio un vuelco al darse cuenta de quién era. Liana. Sus rasgos eran asombrosamente sobrenaturales. Liana había estado en la fiesta de Navidad de Brandon y nuevamente en el funeral de Evelyn. Esta mujer estaba de alguna manera conectada con Brandon, pero Rachel no tenía idea de cómo ni por qué. Todo lo que sabía era que Liana era una figura rica e influyente, en el círculo de la clase empresarial, del cual Rachel era parte. ¿A ella también le gustaba el juego? Pero esta era la primera vez que Rachel la veía. Observó a Liana mientras movía por la sala, captando ocasionales asentimientos respetuosos de los clientes. Estaba claro que ella no era solo una invitada allí. Era alguien importante. Interrogación de cierre. La curiosidad de Rachel se despertó. ¿Podría esto realmente ser una coincidencia? Ella había comenzado a venir allí solo por una mención casual de Brandon, pero allí estaba alguien que él conocía, caminando como si fuera el dueño del lugar. Y entonces hizo clic. Liana no solo estaba relacionada con el casino. Ella estaba a cargo de ello. ¿Ella es dueña de este lugar? Sí. ¿Conoces al gran jefe? El croupier, que barajaba las cartas delante de ella, habló. Ah. Bueno, ¿sí? ¿Algo así? Espera, ¿en serio? Ah, está mirando hacia aquí. Al escuchar esas palabras, Rachel se giró hacia Liana. Sus miradas se cruzaron y una ola de reconocimiento cruzó el rostro de Liana. Rachel levantó la vista justo cuando la mirada de Liana se fijó en la de ella. Por un momento, un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Liana. El casino estalló en murmullos cuando Liana comenzó a caminar hacia ella. Tac. Tac. El sonido de sus tacones haciendo clic, captando la atención de todos. Rachel sintió que su pulso se aceleraba cuando Liana se detuvo junto a su mesa. Tú eres, Rachel, ¿verdad? Rachel asintió, intentando mantener la compostura. Sí. Ha pasado tiempo. Liana sonrió, miró a su alrededor y luego volvió a mirar a Rachel. Entonces, ¿te has interesado por este lugar? Ese sí, escuché que era tuyo.
Liana rió entre dientes. Sí, lo es. Aunque debo decir que no esperaba que el joven director ejecutivo del grupo Asami apareciera aquí. Eh. La sala se quedó en silencio ante sus palabras. A su alrededor, los crupieres y los jugadores intercambiaron miradas atónitas, reconociendo la identidad de Rachel. Se escucharon exclamaciones susurrantes y algunos clientes fijaron su atención en Rachel, atónitos por la repentina revelación. Liana se inclinó con una sonrisa sutil. ¿Le gustaría formar una sociedad, señorita Rachel Asami? Oh. Rachel, todavía intentando procesar sus palabras, se quedó congelada momentáneamente. Sin embargo, mientras reflexionaba, se dio cuenta de que no era una mala propuesta. Este casino claramente generó muchas ganancias, y si Asami se asociara con la compañía de Liana, Rachel obtendría privilegios especiales que ni siquiera los VIP tienen. Y no fue su adicción al juego la que habló. Ven, hablemos en algún lugar menos distraído. Liana le hizo un gesto a Rachel para que la siguiera a una zona más privada cerca de las mesas VIP. Rachel, considerando realmente la propuesta, siguió a Liana. Aunque la propuesta repentina la tomó por sorpresa, el grupo Asami en realidad también fue bastante influyente, especialmente considerando que su padre, que poco a poco estaba saliendo de su amnesia, finalmente tomó el manto una vez más. Al acomodarse, Rachel notó la vista elevada del casino. Desde allí, Liana parecía observarlo todo con autoridad. De hecho, el personal denunció a un cliente que seguía ganando. Sospecharon que podía hacer trampa. Liana dijo, con una sonrisa divertida en sus labios. Imagínese mi sorpresa cuando fui a revisarme y descubrí que era usted, señorita Asami. Rachel soltó una risita nerviosa. Más aún porque aún no se había acostumbrado a la belleza de Liana. Tuve suerte, jaja. Liana se reclinó. Suerte, quizás. Pero las victorias constantes sugieren habilidad, o tal vez incluso estrategia. Rachel se removió, intentando mantener la compostura. No estaba segura de si Liana solo la estaba tomando el pelo o si de verdad intentaba comprenderla. Entonces continuó Liana con suavidad, quise decir lo de la asociación. El grupo Asami goza de gran prestigio, y este casino sin duda podría beneficiarse de una alianza con una familia tan influyente. Rachel consideró la oferta. A pesar del ambiente informal, el enfoque de Liana fue innegablemente profesional. Para ella, esto no era solo un juego. Iba en serio. ¿Qué tienes exactamente en mente? Rachel preguntó, su curiosidad se despertó. Liana sonrió. Una alianza única para clientes VIP, que ofrece acceso a beneficios selectos del grupo Asami y, a cambio, otorga privilegios a los miembros de Asami. Es una situación beneficiosa para ambos. Rachel levantó una ceja. Entonces, nuestros clientes reciben un trato VIP aquí y los suyos tienen acceso a algunas de las comodidades exclusivas de Asami. Precisamente, imaginen eventos de alto riesgo, noches de juegos privadas y oportunidades de networking en las instalaciones del grupo Asami. Con la colaboración adecuada, atraeríamos a un público selecto. La idea era tentadora. La posibilidad de una promoción cruzada entre Asami y el casino podría impulsar ambas marcas, sin mencionar el acceso exclusivo que obtendría. No, para todos. Totalmente, no solo ella. Rachel asintió con la cabeza. De acuerdo, me interesa. Pero la decisión final la tiene mi padre. ¿Podrías enviarme los detalles del contrato? Me aseguraré de que esté informado sobre la propuesta. Los labios de Liana se curvaron, la idea de expandir su imperio comercial la emocionaba. Por supuesto. Liana regresó a su suite de condominios y abrió una botella de vino, vertiéndolo en una copa. Ella estaba completamente emocionada con los recientes acontecimientos. Fue como si los dioses la bendijeran. Una futura asociación con Asami Group había estado en su interés desde hacía bastante tiempo después de conocer a Rachel hace más de 2 meses. Y como si sus deseos hubieran sido escuchados, todo le fue servido en bandeja. Además, su agencia de talentos, VN Entertainment, también estaba progresando bastante bien. Y pensar que Brandon Locke era fan de uno de los grupos que ella representaba. Por esa razón, Liana puso foco absoluto en Axea, invirtiendo más en el grupo de chicas que inicialmente. Ah. Sus mejillas se sonrojaron por el alcohol mientras giraba el vaso en su mano.
Todo iba exactamente como ella quería, como si realmente fuera la dueña del mundo. Había establecido una relación comercial con Brandon Locke, la persona a la que había tratado con cautela. Cada vez que él estaba cerca, su corazón se agitaba por completo, saltándose un latido. ¿Él también está soltero? Fue lo mejor que ha pasado jamás. Había oído que Brandon Locke y Amelia Constantini habían roto, y los dos prácticamente se estaban evitando. Una pequeña parte de ella recordaba haber sido cuidadosa con él y no querer arruinar sus oportunidades. Pero ahora... Eje. Ella sonrió. De todo lo que quería en este mundo, era a Brandon Locke, cuya alma estaba llena de temor y tristeza. Ah. Su poder, la autoridad de la lujuria, había atraído a innumerables hombres hacia ella. Porque Liana Benice, la hermana mayor de Lancelot, es el arzobispo de la lujuria. Apenas había necesitado mover un dedo para encantar a los hombres que la rodeaban, doblándolos sin esfuerzo a su voluntad. Pero Brandon, a pesar de toda su belleza y encanto, resultaba irónico anhelar algo tan simple y natural. Pero eso era precisamente lo que ella ansiaba. Una pareja que la eligiera por lo que era, no por su encanto. Tintinar. Liana dejó su vaso y su mirada se tornó seria. Él era completamente indiferente, inmune a sus encantos naturales, un contraste con los hombres que la miraban con lujuria en sus ojos. Aunque había otro prospecto que cayó en estas circunstancias, los ojos de Liana solo estaban para la persona que parecía que estaba a punto de romperse en cualquier momento. Ella quería más que su admiración. Ella quería su afecto genuino. Ella quería romperlo. Para hacerlo suyo. Él, que había expuesto y provocado a los arzobispos, estaba cayendo lentamente en sus manos. Perdida en sus pensamientos, recorrió con el dedo el borde de su vaso. Lentamente, pero con seguridad. Ella planeó tomarse su tiempo. Goteo. Goteo. El sudor goteaba por toda la figura de Brandon después de terminar una conferencia. La conferencia se centró en mejorar la constitución, algo que Brandon había estado haciendo durante su aislamiento. Sin embargo, esta vez contaba con una instalación y un instructor físico para ayudarlo a hacerlo. Después de ser despedido, Brandon se puso ropa más limpia y salió de la sala de entrenamiento. Allí, en la esquina, había una chica esperándolo. Gracias por esperar. No era otra que Rachel. Capítulo 423. Brandon caminaba con compostura casual, sin apartar la mirada hacia adelante. Por otro lado, Rachel no pudo evitar lanzarle miradas sutiles. Hoy su cabello negro como la tinta estaba cuidadosamente atado en una cola de caballo. Junto con sus rasgos faciales, que ella podría jurar solemnemente, se ajustaban perfectamente a la proporción áurea. En cualquier caso, Rachel tenía muchas preguntas. Brandon le había preguntado si podían verse después de su charla de duelista. ¿Pero para qué? ¿Qué necesitaba? ¿Rompió con Amelia por mi culpa? ¿Le gusto, nena? Raquel. Ah. Ella salió de sus pensamientos cuando la fría voz de Brandon llegó a sus oídos, haciéndola estremecerse inesperadamente. HMM. Brandon inclinó la cabeza, notando su extraña reacción. Nada. Rachel meneó la cabeza como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿qué necesitabas exactamente? Sin embargo, Brandon permaneció en silencio mientras miraba a su alrededor. Había varias miradas sobre ellos. Rachel no se había dado cuenta de la atención que recibían debido a que estaba absorta en sus pensamientos. Luego la miró de nuevo. Hablemos en algún lugar más tranquilo. Los ojos de Rachel se movieron rápidamente a su alrededor, sintiendo que su rostro se calentaba. Encontraron un lugar tranquilo donde pasar una noche, en particular un café tranquilo que promovía la privacidad. Después de pedir un pastel, Rachel alternaba su mirada entre el pastel y Brandon. ¿Seguro que no quieres? Al fin y al cabo, tú pagas. Está bien. De todas formas, fui yo quien te invitó a salir. Adelante, come. Invitarme a salir. Por favor, reformúlalo o me voy a equivocar. En primer lugar, ella ya estaba teniendo una idea equivocada. En todo caso, esto se siente casi como una cita. No, era una cita. Tragando saliva profundamente, Rachel cortó su pastel con un tenedor y comenzó a comer.
Las mejillas de Rachel se inflaron. El pastel estaba buenísimo. Pero al volver la mirada hacia Brandon, parecía como si estuviera fuera de la realidad, mirando la mesa, como si reflexionara. Entonces, como si hubiera ordenado sus pensamientos, sus labios se abrieron. Rachel se estremeció un momento y respiró hondo. En ese momento, parecía como si Brandon fuera a confesárselo. Rachel se consolidó. Por respeto a Amelia, planeó rechazarlo. Escuché que entraste en una sociedad comercial con Lyanna. Interrogación de cierre. Eso no era lo que ella esperaba en absoluto. Rachel suspiró. Sí, ¿lo previste venir? Tenía que ser así. Después de todo, fue Brandon quien le habló del casino. No, es pura coincidencia. Pero la expresión de su rostro le dijo a Rachel lo contrario. Brandon lo había previsto. Conociéndolo, lo más probable es que estuviera tramando algo. No es de extrañar. Rachel se sintió decepcionada por alguna razón. ¿Qué tienes en mente? Preguntó mientras mordisqueaba el pastel. Manténla cerca. ¿Eh? Si quiere que su negocio sobreviva en los próximos 10 años, aproximadamente, asegúrese de contar con Lyanna Benicio de su lado. Creo que dominará el mundo empresarial en unos años. ¿Es eso así? Rachel no le había dado mucha importancia. Solo que creía que el casino les beneficiaría, conociendo a los clientes que lo frecuentaban. Si Rachel había visto bien, dentro del salón VIP del casino, había un montón de celebridades, políticos y grandes nombres del mundo empresarial. Lo más probable es que Lyanna también hubiera formado una sociedad con ellos. Sí. En ese momento, Brandon empezó a hablar sobre el modelo de negocio de Lyanna. Había muchos aspectos que Rachel desconocía, pero lo que la desconcertó por completo fue su contribución a la industria del entretenimiento. También colaboró con ella, para ser precisos, con su agencia de entretenimiento. Oh. Pero, ¿por qué me cuentas todo esto? Solo un consejo de un amigo. Rachel miró a su alrededor. El ambiente del café, la decoración, la música romántica. ¿De verdad necesitaba traerla aquí solo para darle un consejo? Después de separarse de Rachel, Brandon decidió quedarse. Cruzando los brazos y las piernas cruzadas, Brandon comenzó a reflexionar. Aún no tenía pruebas de la relación de Lyanna con los arzobispos. Ni de si era o no la arzobispa de la lujuria. Él simplemente estaba operando bajo especulación e intuición. Pero fue por esa razón que Brandon puso algunas piezas en el tablero para seguir avanzando en sus investigaciones. Le quedó claro que Raven también presentía que algo no andaba bien. Solo era cuestión de tiempo para que Raven le dijera algo. Según Rachel, era un plan de contingencia. Por si acaso Lyanna lo consideraba sospechoso y, de alguna manera, le cortaba las conexiones con VN Entertainment. En cualquier caso, había pasado una semana desde que rompió con Amelia. Y la verdad es que no la extrañaba en absoluto. De repente sintió una picazón en el cuello y comenzó a rascarse. Rasguño. Rasguño. Sintió varias miradas sobre él en ese momento. No había nada especial en el café que había elegido específicamente. Había un aire romántico en ello, pero eso era todo. Pero lo que Rachel no sabía era que ese café, por supuesto, era en parte propiedad de Lyanna. Oh. Brandon tuvo que pensar a largo plazo. Era difícil recopilar información adecuadamente sin que Lyanna sospechara de él. Si Lyanna no fuera el arzobispo de la lujuria, entonces todas sus investigaciones serían en vano. En cualquier caso, no quería contárselo a nadie con propiedad por miedo a que se le escaparan detalles clave. Quería tener en cuenta todas las variables. Cuanto menos supieran, mejor. Después de todo, por lo que pudo deducir hasta ahora, el arzobispo de la lujuria era astuto. Ella había masacrado a 2 gremios en el mismo día simplemente moviendo hilos. Sin potencia bruta ni nada involucrado. Solo por pura manipulación. Se sentía como si estuviera jugando una larga partida de ajedrez sin saber quién era su oponente. Toma. Prácticamente podía imaginarse moviendo piezas en el tablero de ajedrez con cuidado. En otras palabras, fue una batalla mental. Sin darse cuenta, una sonrisa espeluznante se dibujó en su rostro. ¿Descubriría él primero su identidad? ¿O, descubrirá mis motivos primero? Cayó la noche y Amelia se quedó detrás de la sala de entrenamiento para recibir horas extras de entrenamiento.
Ella estaba cerca. Silbido. Se había tomado su tiempo para configurar sus circuitos para sus espadas mágicas, implementando el teorema de Kidei en el proceso. ¡Bang! La espada mágica, que voló abruptamente desde los círculos mágicos que la rodeaban, golpeó el suelo decisivamente, provocando temblores en todo el salón de entrenamiento. Sin embargo, había un problema. Amelia solo podía hacerlo instintivamente cada vez que cerraba los ojos. Cada vez que reconfiguraba sus circuitos, se pintaba una imagen en su mente. 1000 espadas clavadas en el suelo, cada espada en su poder, como si pudiera hacer que se doblaran a su voluntad. Entonces Amelia abrió los ojos. Por una fracción de segundo, Amelia lo había visto. Un ligero aislamiento. Una zona. Sin siquiera darse cuenta, estaba creando una zona simplemente implementando el teorema en sus circuitos. No tenía idea de por qué, pero tal vez la fórmula se correlacionaba con la varianza de su zona. Goteo. Goteo. El sudor corría y goteaba hasta el suelo. ¿Todavía hay alguien aquí? Se oyó una voz desde atrás. Amelia se giró y vio a su instructor de duelo, Elliot, de pie junto a la entrada. Lo siento, señor. No me había dado cuenta de que el tiempo pasaba tan rápido. Jaja. Está bien, todos aspiramos al poder. Lo entiendo perfectamente. Elliot caminó hacia ella y miró a su alrededor. Pero vaya. Este lugar fue construido para resistir la sobrecarga mágica, pero sin duda has hecho un par de abolladuras. De hecho, alrededor de Amelia, había un par de agujeros y cosas así en el suelo, causados por su incansable entrenamiento. Creo que ya terminé. Limpiaré y cerraré este lugar yo mismo. Por favor, hazlo. Entonces, como si recordara algo, Elliot habló justo antes de que Amelia estuviera a punto de entrar al vestuario de mujeres. Señorita Constantine. Amelia se detuvo justo antes de girar el pomo de la puerta. Se dio la vuelta y preguntó. ¿Sí? ¿Te gustaría cenar conmigo? Belle acababa de terminar los primeros párrafos de su tesis. Planeaba participar en la próxima cumbre. Sin embargo, apenas había arañado la superficie de la tesis que estaba a punto de proponer. Pensando que necesitaba un descanso, salió de la biblioteca y caminó hacia la ventana del pasillo. El cielo estaba despejado y la luna estaba llena, proyectando un brillo sereno sobre sus hermosos rasgos. ¿Verdad? De repente, una voz familiar llegó a sus oídos. Al girarse hacia un lado, la mirada de Bella se cruzó con la de dos brillantes ojos azules. Oye, Amelia. ¿Por qué sigues aquí? Era Amelia, que vestía ropa informal, a pesar de estar en la academia. Parecía recién llegada. Yo estaba entrenando. ¿Y tú? Solo intento escribir unas cuantas páginas sobre mi tesis. ¿Es eso así? Amelia caminó hacia ella y le preguntó. ¿Ya has comido? No. Belle negó con la cabeza. Había estado tan absorta en su investigación que se había olvidado por completo de cenar. Sin embargo, aún era temprano. Alrededor de las 7:49 p.m. ¿Quieres comer algo? No hubo ninguna vacilación. ¿Seguro? Belle detuvo sus palabras al notar algo. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando la marca roja hinchada en el cuello de Amelia. No había ninguna duda. Un chupetón. Era una marca de amor. ¿De quién? Parecía bastante nuevo. Y, obviamente, Brandon y Amelia ya habían roto, así que Brandon no era la razón. ¿Está saliendo con alguien nuevo? Capítulo 424. 2 de mayo de 2150. Habían pasado 2 meses desde entonces. Brandon se había consolidado completamente en la escena empresarial. Los artefactos que había presentado en aquel entonces estaban siendo presentados actualmente en la Santa Britania. Directores ejecutivos, funcionarios militares y otras figuras prominentes llenaron las filas, esperando ansiosamente la revelación del nuevo artefacto de Locke Enterprise. El amuleto elemental. Era un artefacto capaz de otorgar a los magos una afinidad secundaria, aunque ligeramente más débil que una primaria. Todos los presentes en la sala sabían que este avance por sí solo tenía el potencial de cambiar los cimientos mismos del combate y las prácticas mágicas en la Santa Britania.
Brandon se sentó cerca del frente, mirando a su alrededor a medida que lo encontraban cada saludo de felicitación y apretón de manos. A su izquierda estaba su socio comercial, Zed, asintiendo con aprobación mientras los directores ejecutivos se inclinaban para felicitar a Brandon por la próxima revelación. A la derecha de Brandon se sentó Mateu, quien simplemente asintió en silencio en su dirección. Fue un día que atrajo la atención de todos, incluso de los altos mandos del ejército imperial, los mariscales de campo. Entre los distinguidos invitados se encontraba Berión, el recién nombrado gran mariscal, que había aceptado recientemente el cargo y estaba sentado en el centro de la primera fila. La exhibición fue transmitida a toda Britania y la atmósfera estaba claramente llena de anticipación. Estuvieron presentes los líderes de las industrias y oficiales de alto rango del ejército imperial. Todos estaban listos para presenciar la revelación de un artefacto que prometía convertirse en una piedra angular de la estrategia militar y el avance mágico en la Santa Britania, reestructurando por completo su cultura. A la hora señalada, Berión se levantó y se acercó al podio. Vestía un traje negro, irradiando autoridad y elegancia. Todas las conversaciones y susurros se convirtieron en un silencio sepulcral. Hoy nos reunimos para presentar una creación que es más que un artefacto. Berión comenzó, mientras su mirada recorría la multitud. Este artefacto representa el esfuerzo de nuestras mentes más brillantes, reunidas por una persona cuya visión ha ayudado a forjar nuestro futuro. Hizo un gesto hacia Brandon y la multitud respondió con aplausos. Aplauso. Aplauso. Brandon mantuvo su expresión firme, asintiendo ligeramente con la cabeza en cada señal de asentimiento. Jaime Victoria, director ejecutivo de Victoria Corporation y financista detrás de la finalización del proyecto, se sentó justo detrás de Brandon. Había sido fundamental al proporcionarle a Brandon los recursos y la mano de obra necesarios para completar la obra. El amuleto elemental estaba situado sobre un pedestal en el centro del escenario. Berión se inclinó hacia adelante e hizo un gesto mientras la cortina caía, revelando el diseño del amuleto a la multitud. ¡Guau! ¡Guau! La sala se llenó de jadeos y murmullos mientras todos se maravillaban ante el elegante trabajo del metal, las piedras preciosas incrustadas y la estética pulida. En comparación con artefactos similares de Milis, el diseño de Brandon era refinado, potente y optimizado para la eficiencia tanto en combate como en aplicaciones cotidianas. Entre la multitud, Brandon captó la mirada carmesí de Lyanna. Sentada frente a él, ella le dedicó una sonrisa sutil. La multitud que rodeaba a Brandon, que estaba mirando a Lyanna, de repente se puso roja en ese momento, pensando que Lyanna los estaba mirando. En cualquier caso, en el transcurso de 2 meses, habían desarrollado una estrecha relación comercial. Ella levantó ligeramente su vaso y él respondió con un asentimiento. Después de la presentación oficial, el evento pasó a ser una gran celebración. En un lujoso salón de baile cercano, el champán fluía libremente mientras los invitados se mezclaban y conversaban. Los camareros circulaban por la sala, ofreciendo champán y aperitivos mientras la gente lo felicitaba por el lanzamiento del amuleto elemental. Felicitaciones, señor Locke. Gracias. La multitud que lo rodeaba creció a medida que otros se acercaban con sus propuestas. Llevamos un tiempo observando su trabajo, señor Locke, empezó una mujer de una empresa de tecnología de punta. En Mexiao Incorporated estaríamos encantados de hablar sobre una posible colaboración. Él la miró a los ojos, manteniendo un tono educado. Estaría abierto a discutirlo. Señor Locke. Señor Locke. A medida que avanzaba la noche, la fila de personas que esperaban para hablar con él parecía interminable. Brandon hizo lo mejor que pudo para concentrarse, asintiendo y hablando con cada individuo, pero el gran volumen de atención era abrumador. Fue un cambio con respecto a su rutina habitual y se sintió agradecido cuando la parte oficial de la velada finalmente se transformó en una celebración más relajada. En un gran salón adyacente se dispusieron mesas con comida y bebida, decoradas con candelabros de cristal y una elegante iluminación. Se reunió una mezcla de personalidades empresariales y militares, muchas de ellas discutiendo el lanzamiento del amuleto y su impacto futuro. Entre la multitud, vio rostros familiares, incluidos Amelia y Belle, ambas uniformadas y hablando con algunos funcionarios. Lo notaron. Sin embargo, cuando sus ojos se cruzaron con los de Amelia, ella apartó la mirada al instante.
Por otro lado, Bella le dirigió una sonrisa y asintió con la cabeza, claramente orgullosa de los logros de su hermano. Brandon se tomó un momento para respirar, tomó una copa de champán y se dirigió a un rincón más tranquilo. Zed se unió a él, sonriendo mientras levantaba su vaso. Vaya noche, ¿eh? Brandon se burló. Eso es quedarse corto. Notó a Rachel y Rafael Asami entre la multitud, mezclándose con otras élites empresariales. Ellos también llamaron su atención y cada uno le dedicó un gesto de apoyo. A pesar del ambiente formal, Brandon pudo ver rastros de diversión en sus rostros. Cerca de allí, Bellion, el nuevo gran mariscal, levantó una copa en señal de brindis. Su voz profunda resonó y toda la atención se fijó en él. Esta noche celebramos los logros de Brandon Locke y las increíbles posibilidades que ofrece el amuleto elemental. Por nuevos comienzos y un futuro más sólido. Por nuevos comienzos y un futuro más fuerte. Salud. La multitud estalló. La multitud aplaudió y Brandon levantó su copa en respuesta. La fiesta continuó a todo vapor, con música sonando suavemente mientras la gente se dividía en grupos más pequeños, conversando y disfrutando de la noche. Brandon bajó la guardia mientras bebía un sorbo de champán, permitiéndose finalmente relajarse. Fue entonces cuando sintió un suave toque en el hombro. Girando ligeramente la cabeza, vio a Liana, luciendo un seductor vestido de una pieza que resaltaba por completo sus curvas. Brandon, tratando de no notarlo, no pudo evitar notar lo profundo que era su escote. Su voz suave y seductora llegó a sus oídos poco después. Es una velada muy agradable, ¿verdad? Supongo que sí. Se encogió de hombros. Liana inclinó la cabeza, acercándose un poco más. Ah, ¿sí? No pareces tan emocionado. Brandon se encogió de hombros, sus palabras estaban ligeramente arrastradas por las bebidas que había tomado durante la noche. Supongo que es simplemente, mucho que asimilar. Después de la muerte de Evelyn, sintió que su salud mental pasó factura. A pesar de que 4 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos, todavía se estaba recuperando lentamente. Tenía que seguir con su actuación. Para fingir que estaba bien. Entonces quizás necesites relajarte un poco, dijo Liana con voz cálida. Su mirada carmesí no se apartó de la de él. Quizás un lugar más tranquilo. ¿Algún lugar más tranquilo? Ella asintió. Sí. Solo nosotros. Conozco el lugar perfecto. Capítulo 425. Antes de poder pensarlo demasiado, se encontró asintiendo. Está bien, ¿por qué no? La sonrisa de Liana se amplió mientras les hizo un gesto sutil para que se alejaran de la multitud. Ella lo guió a través de la habitación, con sus brazos unidos a los de él mientras navegaban entre los invitados. Nadie les prestó mucha atención mientras se escabullían en la tranquila noche. Una vez que llegaron a su auto, un elegante sedán negro que esperaba discretamente en la acera, ella abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. El viaje fue silencioso mientras aceleraban por las calles. Brandon se recostó en su asiento. Sabía lo que estaba a punto de suceder, pero evitó que su corazón se acelerara. Cuando llegaron a su condominio, Liana lo condujo a través del vestíbulo. Llegaron a su unidad, un espacio elegante y minimalista con ventanas de piso a techo con vista a la ciudad. Ella lo guió hacia el interior, mientras accionaba el interruptor y encendía las luces. Lo condujo a la sala de estar y le permitió a Brandon sentirse como en casa mientras ella entraba a su propia habitación para cambiarse. Poco después, salió de su habitación, luciendo un top de tiras negro que abrazaba su voluptuosa figura, combinado con pantalones cortos que apenas llegaban a la mitad del muslo, dejando sus largas y elegantes piernas a la vista. La suave iluminación de la habitación resaltaba sus rasgos, añadiendo un encanto discreto a su atuendo informal. No mucho después, colocó 2 copas y una botella de champán sobre la mesa de cristal, llenando cada copa antes de levantar la suya en un brindis tranquilo. Por ti, brindó, ofreciéndole una copa. Por una merecida noche de celebración. Brandon chocó su vaso con el de ella y sonrió. A las asociaciones. Tintinar. Bebieron en un cómodo silencio, disfrutando de la compañía del otro. Brandon miró por las ventanas, una leve sonrisa se formó en sus labios mientras calmaba su mente acelerada. Has logrado mucho en estos últimos meses.
No todos los días conoces a alguien que ascienda tan rápido como tú. Él rió suavemente, haciendo girar el vino en su copa. No lo habría logrado solo. La buena compañía marca la diferencia. Jeje. Liana rió entre dientes. Se estaba acercando demasiado a él, y Brandon pudo ver dos puntos blandos que sobresalían de su top de tirantes. Ah. Ella no llevaba sujetador. Un momento después, el teléfono de Liana vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño, molesta. Ah. Brandon levantó una ceja. ¿Todo bien? Ella suspiró, frotándose la sien. Rose Oriana es una de mis actrices en VN Entertainment. Al parecer, hay un problema con un cambio de guión que se niega a aceptar, y se está convirtiendo en un problema mayor con la producción. ¿De verdad? He oído hablar de ella. Una actriz que llamó la atención tras un incidente hace un tiempo. Sí, es ella. Liana respondió. Todo el juicio por asesinato contra Ryan Belante la puso en el punto de mira. Ser testigo en un caso tan sonado la convirtió de una actriz prácticamente desconocida en una figura reconocida de la noche a la mañana. Liana no pudo evitar suspirar. Estaba en todas las noticias, su rostro estaba en todas partes, y eso hizo que su carrera despegara de maneras que no habíamos previsto. ¿Y esa fama repentina, cómo la afecta ahora? Al principio, benefició a VN Entertainment. La cobertura de prensa fue inmensa, y ella tenía un aire de misterio que atraía aún más al público. Pero con tanta fama llegó un poco de derecho. Brandon arqueó una ceja. Sabía exactamente por qué había pasado. Pero no necesitaba decírselo a Liana. ¿Por qué lo haría? Después de todo, Rose Oriana no era otra que la mujer que había salvado de las garras de Ryan Belante. Ella sabe que la agencia invirtió mucho en su imagen y la está aprovechando. Despedirla no es una opción sencilla sin una multa cuantiosa. Y su reputación no ha hecho más que consolidar su posición. Brandon se reclinó y reflexionó sobre el asunto. ¿Entonces ella está usando la fama para tener control sobre sus roles? Exactamente. Es difícil porque sabe que ahora estamos de alguna manera ligados a ella. Y por eso necesito ocuparme alto en persona. Se ha vuelto impredecible y no podemos permitirnos retrasos en esta película. Liana exhaló. Me iré unos minutos. Ponte cómodo. Volveré en cuanto pueda. Liana se cambió rápidamente a un traje de trabajo y abandonó el apartamento poco después. Cuando ella se fue, Brandon vio cómo la puerta se cerraba y entrecerró los ojos. Esta breve ventana era exactamente lo que necesitaba. Se quedó mirando su teléfono. Rosa. Hazlo ahora. Él era quien manejaba los hilos de Rose tras bastidores. Todo por este momento. Había mirado atentamente alrededor de la habitación y no había señales de cámaras en ninguna parte. Se movió rápidamente por la habitación, notando cualquier cosa que le pareciera interesante. Nada. No había nada. No existen documentos que permitan rastrear a Liana como el arzobispo de la lujuria. Lo que necesitaba encontrar era algo que, tal vez, pudiera rastrear las fuentes de Liana hasta Milis. Sin embargo, no había nada en absoluto. Se deslizó hasta su habitación privada y se dirigió directamente a su escritorio. La pantalla se iluminó, pidiendo una contraseña. Sin dudarlo, conectó la memoria USB. Casi al instante, una luz verde parpadeó en su teléfono. Mateu. Entendido. Estoy trabajando en ello con Nathan. Brandon mantuvo su mirada fija en la puerta mientras esperaba. Tic. Tac tic. Tac. Los minutos transcurrieron, como si hubiera sido una eternidad, mientras Mateu y Nathan ingresaban al sistema y desbloqueaban los archivos enterrados en lo profundo de su disco. Lentamente, los archivos comenzaron a transferirse a la unidad flash. Pero no podía relajarse. Su pulso se aceleraba a cada segundo. Fue entonces. Tac. Tac. Pasos. El corazón de Brandon se detuvo. Pudo oír el leve sonido de tacones acercándose, justo afuera de la puerta. Apretó el puño como si pudiera forzar que la transferencia fuera más rápida. Era dolorosamente lento y cada archivo avanzaba como una cuenta regresiva. Tac. Tac. Los pasos se hicieron más fuertes y cada clic resonaba en sus oídos. Ella estaba justo afuera, y si entraba. Transferencia completada. Cogió la unidad flash, la desconectó y la guardó en su bolsillo mientras apagaba el monitor.
Se movió rápidamente, alejándose del escritorio y regresando a la habitación principal justo cuando escuchó la llave girar en la cerradura. Tintinar. Brandon se deslizó en su asiento original justo cuando Liana entró, con una leve mirada de fastidio en su rostro. Lo siento, ya está todo arreglado. Cuando llegué, la situación parecía haberse calmado. Brandon logró esbozar una sonrisa casual, aunque su corazón aún latía con adrenalina. No hay problema. Solo estaba disfrutando de la vista. El ambiente debe estar agrio. ¿Aún quieres algo de beber? Brandon mantuvo su tono ligero. En realidad, se está haciendo muy tarde. Debería volver. Los ojos de Liana se entrecerraron levemente y una sonrisa juguetona se curvó en las comisuras de sus labios. Ella se acercó un poco más y bajó la voz a un tono suave y persuasivo mientras su pecho presionaba contra su brazo. ¿Seguro? Es un viaje largo de regreso, y tengo una habitación de invitados bastante cómoda. No me importaría tener compañía. Él se rió entre dientes, fingiendo vacilación mientras daba un pequeño paso hacia atrás. Me encantaría acompañarla, señorita Liana. De verdad que sí. Él la miró directamente a su escote y Liana captó su mirada mientras sus mejillas se sonrojaban. Pero acabo de recordar que tengo que entregar una tesis mañana. Oh, qué estudiante tan travieso. Liana claramente enfatizó travieso para intentar excitar a Brandon. Aunque él podía admitir que realmente se sentía excitado, evidente por lo apretado que le apretaba los pantalones, sabía que no debía caer en la tentación. Disculpas, señorita Liana. Quizás en otra ocasión. La sonrisa de Liana permaneció, aunque había un ligero tono de decepción en su mirada. Por supuesto, dijo con suavidad, asintiendo levemente. Te tomo la palabra, Brandon. Brandon le dedicó una sonrisa educada, ajustándose el abrigo. Lo estaré esperando con ansias. Abrió la puerta y miró brevemente hacia atrás. Liana se apoyó en el marco, observándolo con decepción. Buenas noches, señorita Liana. Buenas noches, Brandon. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Brandon dejó escapar un suspiro silencioso mientras salía del edificio. Ja ja ja. Su mirada permaneció hacia adelante. Esto fue todo. El momento que confirmaría todas sus conjeturas. Capítulo 426. Brandon había sido cuidadosamente meticuloso en cada aspecto de su plan a largo plazo. Había forjado conexiones dentro de VN Entertainment sin que ellos supieran que pronto sería la razón de la caída de la agencia. Además, había mantenido a Liana lo suficientemente cerca para que ella pensara que estaba interesado en ella. Pero al mismo tiempo, desviar ese interés hacia el aspecto comercial de la relación. Después de todo, si él dejara en claro que sus ojos estaban puestos solo en ella, entonces existía la posibilidad de que Liana sospechara. Ya sabes, si te equivocas estás cometiendo un delito grave. Zed, que estaba de pie junto a Brandon, expresó sus pensamientos. Estamos todos en el mismo barco. Brandon respondió con los brazos cruzados. Frente a ellos estaban Mateo y Nathan, quienes intentaban procesar los datos transferidos a su sistema. Mateo estaba borrando actualmente todos los rastros de su huella de carbono en el escritorio interconectado de Liana. Nathan, por otro lado, se centró en los flujos de datos. Los archivos transferidos estaban dispersos en distintos clústeres del sistema y cada pieza estaba fuertemente cifrada. Estos archivos no están completos. Nathan murmuró, con los ojos fijos en el monitor. Es como si estuvieran dispersos deliberadamente en diferentes lugares para dificultar la reconstrucción. Necesitaré ejecutar un protocolo de alineación heurística para encontrar las secuencias. Mateo asintió, concentrado en su propia tarea. He borrado el rastro digital. No debería quedar ningún rastro en el sistema original. Nathan ejecutó un conjunto de algoritmos para identificar vínculos relacionales entre los fragmentos dispersos. Esto llevará un tiempo. Estoy usando el reconocimiento de patrones para localizar las conexiones dentro de los segmentos y luego reconstruir los datos dañados. Brandon observó a Nathan trabajar, con los brazos todavía cruzados. ¿Cuánto tiempo hasta que esté todo ensamblado? Es difícil decirlo. Estos segmentos están ocultos en múltiples capas de cifrado, cada una con claves independientes. Tendré que ejecutar el descifrado simultáneamente.
Este fue el primer gran trabajo que Brandon le dio a Nathan. Había dejado su entrenamiento en manos de Zed. Al principio, Nathan se resistía incluso a trabajar con Brandon. Sin embargo, el miedo lo invadió. Una vez que se instaló, se dio cuenta de la oportunidad que Brandon le había dado. Y así, ya acostumbrado a los delitos cibernéticos, Nathan nunca cuestionó las órdenes de Brandon. En ese momento, Nathan dejó de escribir por un segundo y se dio la vuelta, encontrándose con la mirada de Brandon. Jefe, esto podría tardar una semana. Las capas de cifrado son intensas. Quien lo instaló no quería que nadie espiara. Brandon asintió con firmeza. Tome su tiempo. Nathan dejó escapar un suspiro lento y volvió a centrarse en la pantalla. Brandon miró a Zed y luego volvió a mirar a Nathan. Manténganme informado de cada hallazgo significativo. Al darse cuenta de que no sería de ninguna ayuda, Brandon se fue poco después. Eran alrededor de las 2 am y todavía tenía clases para el día siguiente. ¿Qué opinas de todo esto, Zed? Preguntó Mateu, reclinándose en su asiento. Estaba turnándose con Nathan para cifrar los archivos. No sé qué decir. Nunca había visto a Brandon tan desesperado. Casi parecía una obsesión. Sabía que Brandon se ensuciaría las manos cuando fuera necesario, y Zed no era diferente. Sin embargo, esta vez, era bastante cuestionable. Brandon actuaba meramente en base a especulaciones, pero había invertido todos los recursos, como si estuviera seguro de la identidad de Liana. En el transcurso de 2 meses, Brandon había ampliado su red en el ámbito empresarial, todo ello mientras asistía a conferencias y nunca descuidaba la formación. Sabía que Brandon estaba loco, pero esto fue lo peor. Había llevado la obsesión a un nivel completamente nuevo. Romper con Amelia, manipular a famosos e ídolos, no dejar pasar nunca un solo evento de networking. Había hecho todo lo posible para ascender rápidamente en el mundo de los negocios. Cada conexión que formó, cada CEO que cautivó, todo fue con un mismo propósito. Brandon se había acercado estratégicamente a Liana, incluso se había dejado llevar por su encanto, sin caer en él sino alimentándolo. Había creado un vínculo con ella que parecía lo suficientemente genuino como para que ella bajara la guardia. La relación no era solo profesional. Fue casi personal. Y todo era una máscara que ocultaba su obsesión por encontrar al responsable de la muerte de Evelyn. Zed continuó. Está convencido de que Liana está conectada con esto, de alguna manera. No se rendirá hasta tener pruebas. De hecho, Brandon estaba tan seguro de ello, que ya les había encomendado las tareas posteriores. Brandon ya se estaba preparando para el día en que la aprehendería. ¿Tanto trabajo? Mateu suspiró. Imagínese si sus conjeturas fueran erróneas. ¿Se rendiría? Zed meneó la cabeza. No, no creo que eso suceda en absoluto. En el mejor de los casos, se tomará un descanso. A lo mejor. Zed estaba seguro de que Brandon encontraría una nueva pista si sus conjeturas resultaban erróneas. En realidad, era una obsesión malsana. Soplo. Brandon se apoyó en la barandilla del balcón, dando una calada al cigarrillo. Su cabello negro azabache, que había crecido bastante, ondeaba libremente con la brisa fría. Estaba dentro de una nueva unidad que había comprado recientemente después de acumular más dinero en el transcurso de 2 meses. Detrás de él estaba su sala de estar. Había documentos esparcidos por toda la habitación. Contratos comerciales, perfiles de celebridades, notas garabateadas de su investigación de tesis y páginas llenas de diagramas sobre la teoría de la magia estaban en desorden. Su vida se había convertido en una compleja red. Una parte estrategia de negocios, una parte búsqueda académica y, debajo de todo, una investigación incansable. Cada documento contenía una parte de su plan. Soplo. Dando otra calada, se quedó mirando la vista. Su teléfono vibró en su bolsillo, pero lo ignoró. Lo más probable es que fuera un texto de Liana, o tal vez de Jizoo. Bien. La próxima semana, Apsea tenía previsto actuar para marcar el inicio de su gira mundial. A Brandon le dieron un pase VIP gratuito para ver la actuación en el Britannia Dome. En el transcurso de 2 meses no hubo ningún ataque al arzobispo. Fue una pena porque ya se había preparado para ello. Brandon se dio la vuelta y su mirada se posó en el documento de su investigación. Bien, la cumbre es en 2 meses.
Faltaban 2 meses para la cumbre, que se celebraría en el continente Anemoi. Había una gran posibilidad de que un arzobispo estuviera allí, sabiendo lo discretas que eran sus operaciones. ¿Debería dormir? Él reflexionó. No. Luego negó con la cabeza. A pesar de su meticulosa planificación, sabía que tendría dificultades para enfrentarse a un arzobispo si estaba solo. O tal vez no. No estaba seguro. Pero no descuidaba en absoluto el entrenamiento. Sin embargo, tomaría un tiempo avanzar al rango S. En este momento, todavía era rango S. Si continuaba entrenando así, entonces era posible que avanzara justo antes de la cumbre. Y así, Brandon se cambió a ropa deportiva y entró a la sala de entrenamiento personal del condominio. Oh. Brandon cerró los ojos y sintió el maná correr dentro de él. Permafrost. Glaciación eterna maestría completa. Floración glacial maestría completa. Égida del invierno 21%. El abrazo de aurora bloqueado. Velo de escarcha eterna bloqueado. Brandon dio un paso adelante y activó floración glacial. Crack. En ese momento, una capa de cristales de hielo se materializó, flotando justo detrás de él. Lentamente, los cristales se entretejieron mientras Brandon vertía su maná. No hubo necesidad de circuitos complejos ni de aplicar teorías para reconfigurar el circuito de la habilidad. El sistema ya estaba haciendo todo eso por él. Grieta. En una floración elegante pero temible, una camelia helada se formó detrás de Brandon. Se concentró en los pétalos y deseó que respondieran. Uno a uno, comenzaron a separarse de la flor, cada pétalo tan afilado como una cuchilla, flotando en el aire. Se enfrentó a la sala de entrenamiento vacía, donde esperaban los dispositivos de simulación. Seleccionó una ola básica de monstruos para la primera ronda. Un grupo de orcos. El sistema se calibró rápidamente y, en segundos, varios goblins con armas se materializaron ante él. Brandon levantó la mano y dirigió algunos pétalos hacia adelante con un movimiento de muñeca. Mierda área. Cortaron el aire y silbaron a los orcos que avanzaban. El primero cayó inmediatamente, un pétalo de hielo se alojó en su garganta, el segundo en su brazo. Sin demora, guió los pétalos restantes, haciéndolos girar dejando un rastro de escarcha sobre el suelo de la sala de simulación. Golpe. 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 Uno a uno, los duendes cayeron. Brandon apenas tuvo tiempo de respirar antes de que se materializara una segunda ola. Esta vez eran orcos. Se lanzaron hacia adelante con sus espadas cortas brillando mientras se abalanzaban sobre él. Brandon redujo su enfoque. ¡Qué miedo! Mientras los goblins se acercaban, lanzó los pétalos hacia afuera. Las afiladas hojas atravesaron la manada con facilidad. Tan pronto como superó la ola, miró los controles de simulación y aumentó la dificultad. Esta vez, un grupo de hombres lagarto se materializa ante él. Miedo. Blandiendo su espada hacia adelante mientras los hermosos pétalos de la camelia flotaban detrás de él, Brandon se lanzó hacia adelante. Los hombres lagarto silbaron mientras se acercaban, blandiendo lanzas y escudos rudimentarios. Brandon cargó, su espada brillando con escarcha mientras la blandía en un arco limpio. El primer hombre lagarto apenas tuvo oportunidad de reaccionar antes de que un pétalo saliera disparado hacia adelante, cortando limpiamente sus defensas. Cuando otro hombre lagarto se acercó, bajó la espada, desatando una ola concentrada de escarcha que se expandió desde el punto de impacto. Silbido. Con un movimiento de muñeca, dirigió los pétalos para que orbitaran alrededor de la hoja, formando un borde helado que amplificaba cada golpe. Los pétalos se afilaron y alargaron, cortándose hacia afuera cada vez que él golpeaba. Paró la lanza de un hombre lagarto, luego giró su agarre, liberando una ráfaga de fragmentos helados que explotaron desde la hoja. Brandon se abrió paso meticulosamente entre el hombre lagarto, haciendo múltiples tareas con los pétalos y su espada hasta que cortó al último. Jajaja, jajaja. En el momento en que el último de los hombres lagarto se desmaterializó, Brandon respiró con dificultad y el sudor le corrió por la cara. Controlar los pétalos junto con su espada requería mucho poder mental. Podía controlar 3 pétalos de forma autónoma. Pero cuantos más pétalos tenía, más perdía el control sobre ellos. Maestría completa solo significaba que el sistema había procesado con éxito los circuitos de la habilidad. Pero aún así fue necesario esfuerzo para utilizar la habilidad.
No es suficiente. Brandon continuó entrenando hasta el amanecer. Ring. De repente, su teléfono, que había dejado en un banco en algún lugar, sonó. Fue su alarma, indicándole que necesitaba prepararse para sus conferencias pronto. Brandon regresó a su habitación, se duchó, se puso ropa nueva y fue a la academia para asistir a la primera conferencia del día poco después. Actualmente era el 3 de mayo. Era el cumpleaños de Amelia. Su exnovia. Capítulo 427. Feliz cumpleaños, Amelia. En el momento en que Amelia entró al salón de conferencias, amigos y compañeros de clase se reunieron y la sorprendieron, lanzando confeti. Amelia parpadeó, sorprendida. Su mirada se detuvo en el hombre, que permanecía sentado tranquilamente en su asiento, separado de la multitud. Era Brandon, quien parecía estar. Luego, volvió su atención a los estudiantes que la rodeaban. Ella les dio una sonrisa de agradecimiento. Gracias. Todos los compañeros la saludaron, algunos le dieron regalos. Finalmente, el aula se calmó y Amelia regresó a su asiento, junto a Bella. Parecía que Bella quería decir algo. Amelia, sabiendo lo que era, habló. No, no me saludó. ¿Qué? Sí, sí. Bell parpadeó, fingiendo que no estaba pensando eso en absoluto. Yo no. Estás pensando en ello. Amelia suspiró. Te lo dije, Bell. Se acabó lo nuestro. Probablemente esté bloqueado en su teléfono. ¿Eh? Eso es demasiado, déjame hablar con él. Bell estaba a punto de levantarse, cuando la puerta se abrió y el instructor, Elliot, entró en la sala de conferencias, caminando hacia el podio. Finalmente, Bell volvió a sentarse y la habitación quedó en silencio. Elliot dejó su bolso en el suelo y miró primero su teléfono. Acercándose al tablero, comenzó a escribir algo. BRRT. En ese momento, el teléfono de Amelia vibró. Al mirar el mensaje que le habían enviado, sus labios se curvaron en una dulce sonrisa y un rubor se extendió por sus rasgos. Ella no pudo contener la alegría que sentía. Estaba emocionada por los acontecimientos que se desarrollarían hoy. Entiendo tu deseo de obtener credenciales, pero, siendo sincero, no hay razón para que vengas aquí. Eres mucho más competente que todos los instructores de esta academia. Brandon parpadeó al escuchar esas palabras de Bellion después de ser llamado para ir a su oficina. Dime, ¿sigues aprendiendo algo? La academia está prácticamente por debajo de tu lista de prioridades, ¿no? Sí, todavía estoy aprendiendo. Me faltan muchas cosas que necesito pulir. ¿Desde cuándo eres perfeccionista? Bellion arqueó las cejas al darse cuenta de lo que acababa de decir. Claro que Bellion no era ciego para notarlo. La obsesión de Brandon por la perfección, por no dejar nunca un solo detalle sin verificar, comenzó después de su regreso inicial. Esto se acentuó aún más después de la muerte de Evelyn. A los ojos de Bellion, todos los logros de Brandon en apenas 2 meses eran una locura. Entonces, ¿por qué insistes en quedarte aquí? Si se trata de credenciales, estás más que cualificado para el ejército imperial. Si se trata de contactos, creo que ya tienes bastantes. La cumbre. ¿Sí? Bellion parpadeó. Necesito estar allí. ¿Para qué? Prácticamente todo el mundo sabe quién eres. De hecho, ese era el propósito de la cumbre. Que los estudiantes que ya habían demostrado habilidades excepcionales se hicieran conocidos. Apuntar más alto. Brandon quería que el mundo se sometiera a su voluntad. Para expandir su red más allá del horizonte. Tú, estaba demasiado metido en esto para hacerlo. Claro, puede ser excepcional en comparación con los estudiantes de la Academia Imperial, tal vez incluso algunos de los propios instructores. Pero entre los que estaban en la cima del mundo, él estaba en el fondo de la cadena alimentaria. Incluso Bellion podría derrotarlo con un simple chasquido de dedo. Sin embargo, Bellion podía verlo en sus ojos. Brandon hablaba en serio. Una sonrisa tiró de los labios de Bellion. Estaba planeando elegirte para que asistieras de todos modos. ¿Entonces? Pero después de la cumbre, tendré que forzar tu graduación. Pero... sin peros. Aquí se están desperdiciando tus habilidades. Ya has demostrado tu valía. Lo que necesitas ahora mismo es experiencia. Y... el propósito de una academia es formar personas.
Ayudarlas a alcanzar nuevas metas que antes no podían alcanzar. Brandon no fue el primer caso de un estudiante que fue graduado a la fuerza en sus primeros años. Bellion podría nombrar algunos en la parte superior de su cabeza. ¿Sabes por qué Lucian Frost solo asistió a 2 años de academia? ¿2 años? Si bien era consciente de los logros de Lucian, no los conocía bien en sus años de juventud. Hubo una pausa mientras Bellion dejaba que el peso de sus palabras se asentara. Lo consideraron demasiado valioso para mantenerlo dentro de los muros de la academia. Bellion continuó. Así que lo enviaron y le dieron experiencia real. Batallas reales. No le quedó más remedio que crecer rápido. El agarre de Brandon en el brazo de su silla se hizo más fuerte. Para que quede claro, Brandon, no se trata de echarte. Se trata de abrirte las puertas que te has ganado. No, lo entiendo. Honestamente, solo vine por las credenciales. Y eso te lo daremos. Un empujón para ascender en el ejército imperial. O unirte a los gremios más importantes. Tú decides. Bellion podía verlo claramente. Él estaba parado justo frente a él. La segunda venida de Lucian Frost. Pero déjame preguntarte. He oído hablar de tus contribuciones a la facción de Constantino. ¿Cuál es exactamente tu propósito además de ayudar a tu novia? Exnovia. Brandon lo corrigió. Ah, qué lástima. ¿Cómo es eso? Bellion tosió entonces. Cualquier pelea que tuvieran como pareja no era asunto suyo. Nada, de todas formas, ¿por qué? Para impulsarla a convertirse en la próxima gran mariscal. Te estás contradiciendo. Bellion se inclinó hacia adelante y notó el cambio en la expresión de Brandon. ¿Qué tienes en mente? Brandon se burló y cambió de tema. Sabía que podías ver a través de mí. Feliz cumpleaños, señorita Constantine. Amelia, que acababa de salir de la biblioteca, se detuvo de repente cuando alguien la saludó. Al darse la vuelta, un hombre se puso de pie y le entregó un regalo. Era Elliot. Gracias, pero no hay nece. Por favor, acéptalo, insisto. Al no tener otra opción, Amelia aceptó el regalo y le agradeció una vez más. Disfruta tu día. Elliot sonrió y se fue poco después. Amelia parpadeó y miró fijamente el regalo. Había sido así durante los últimos 2 meses. Tenía claro que Elliot sentía algo por ella. De hecho, hubo varios hombres que intentaron acercarse a ella, incluso confesándoselo después de la ruptura. Sin embargo, ella los rechazó rápidamente, diciéndoles que aún no estaba lista para una relación comprometida. En cualquier caso, Amelia meneó la cabeza y guardó el regalo en su bolso. Ella galopó a través del pasillo. Su corazón se alegró al salir de la academia y pronto se encontró en la dirección que Belle le había enviado. Era un restaurante elegante. Oh. Bella parecía haberse superado a sí misma. Sorpresa. Sus amigos la aplaudieron en el momento en que entró. Ray, Artoria, Amy, Raven e incluso Rachel estaban allí, seguidos por varios otros, todos reunidos y vestidos para la ocasión. También había oficiales del ejército imperial, que eran miembros de su facción. Aunque esperaba una sorpresa, Amelia quedó momentáneamente aturdida. ¿Todos? Amelia parpadeó y una sonrisa se dibujó en sus labios cuando Belle la abrazó. Queríamos que hoy fuera especial para ti. Espero que tengas hambre. Jeje. La mesa que tenían delante estaba preparada con cubiertos caros, platos delicados y copas de cristal. Un ramo de lirios estaba en el centro, llenando el aire con una dulce fragancia. Ray acercó una silla para ella y ella se acomodó, sintiéndose conmovida y un poco abrumada por el esfuerzo que habían realizado. Mientras todos estaban sentados, un camarero se acercó con los menús. Puedes pedir lo que quieras. Esta noche, la invitamos nosotros, dijo Artoria con una sonrisa burlancia. Así que ni se te ocurra mirar los precios. Belle la empujó con una sonrisa juguetona. No te contengas, ¿de acuerdo? Amelia se rió entre dientes y sus mejillas se calentaron. Realmente no tenían por qué llegar tan lejos. La mesa estalló en una charla mientras todos empezaron a discutir sus elecciones. Amelia examinó el menú. La selección era más que abundante. Mientras esperaban sus pedidos, Belle levantó su vaso, atrayendo la atención de todos. Por Amelia.
Todos levantaron sus copas y murmuraron palabras de acuerdo. Por Amelia. ¿Para todos ustedes? Amelia no pudo evitar sonreír. Casi sintió ganas de llorar de alegría. El año pasado fue duro. Muy difícil. El año pasado ni siquiera tuvo energía para celebrar su propio cumpleaños. Pero hoy... Ella estaba rebosante de alegría. Gracias, por esto. La comida llegó a lo grande, con platos humeantes dispuestos sobre la mesa mientras las risas y las historias fluían libremente. Belle pidió un plato que apenas podía pronunciar, mientras Ray se jactaba de su selección del filete más raro del menú. Rachel se inclinó y señaló con la cabeza hacia un enorme postre de chocolate que habían pedido para compartir. Este tiene tu nombre escrito por todas partes, Amelia. Amelia tomó un pequeño bocado, saboreando el rico y aterciopelado chocolate que se derretía en su lengua. Es increíble. Jaja. Todos se rieron cuando ella tomó otro bocado. Amelia prácticamente no tenía descanso. Todos la entretenían sin parar. Y ella también se divirtió. Ella no necesitó mirar alrededor para encontrarlo. Porque ella sabía que él nunca vendría. Pero a Amelia no le importó. Intenté invitarlo. Belle notó el cambio en su expresión y continuó. Pero dijo que estaba ocupado. Honestamente, ¿qué le pasa? Belle se sintió desconectada de Brandon durante los últimos 2 meses. Era como si viviera en su propio mundo. Amelia meneó la cabeza y luego sonrió, notando el cambio en la atmósfera. Está bien. No me importa. De hecho, Brandon estaba realmente ocupado. Hoy fue prácticamente el día más ocupado que jamás había tenido. Había tantas cosas que necesitaba hacer. En el momento en que terminó sus clases, ya estaba revisando su teléfono. Se acumularon notificaciones de socios comerciales, gerentes e incluso algunas celebridades. Todo comenzó con una reunión sobre la distribución del amuleto elemental. Jaime Victoria había enviado informes detallados que necesitaban aprobación inmediata. Brandon revisó los números, asintió y firmó los documentos, sin apenas recuperar el aliento. Desde allí, pasó a una videollamada con el equipo de marketing. Aplazaremos el lanzamiento de la nueva campaña la semana que viene, dijo el responsable de marketing. ¿Les parece bien el aumento de presupuesto? Brandon asintió, ya pensando en la siguiente tarea en su lista. Aprobado. Asegúrate de que los anuncios en redes sociales lleguen al público objetivo. Colgó y su asistente lo bombardeó con una pila de contratos. Señor Locke, necesitamos que revise las alianzas con VN Entertainment. Están presionando para extender el contrato para la próxima película de Rose Oriana. Está bien, tráelo. Ojeó los papeles, examinando con la mirada las cláusulas y los términos. Está bien, que lo extiendan, pero que añadan una cláusula de derechos de patrocinio exclusivos. El asistente asintió, tomando notas antes de retirar el papeleo. A continuación, una llamada de su equipo de relaciones públicas. Señor Locke. A medida que pasaban las horas, él hacía malabarismos con todo. Contratos, aprobaciones de marketing, coordinación de eventos. En un momento, se encontró en una llamada con una celebridad en ascenso que buscaba promocionar su próximo álbum. Sí. Por favor, envíelo a VN Entertainment. Otro trato en la bolsa. Al anochecer, había centrado su atención en un contrato en el extranjero para exportar el amuleto elemental. Sin embargo, Brandon negó las solicitudes. No tenía previsto exportar los amuletos elementales en absoluto. Por el momento, era estrictamente para uso del ejército imperial. La negociación continuó, de ida y vuelta, hasta que la empresa extranjera cedió. Jajaja. Satisfecho, Brandon anotó la hora. Era casi medianoche. Pero el trabajo no había terminado. Justo cuando pensaba que podía relajarse, apareció un correo electrónico urgente de Zed, detallando un problema con una empresa rival que intentaba socavar uno de sus principales contratos. Brandon suspiró, sacó el documento y redactó una contrapropuesta en respuesta. Lo envió, reclinándose en su silla mientras el cansancio finalmente lo alcanzaba. Jajaja. Había intentado hacer todo lo más rápido que pudo. Después de todo, no tenía otra opción. No podía despejar su agenda. Pero finalmente, quedó libre de todos los asuntos relacionados con el trabajo.
Por fin tuvo tiempo. Para ella. Fin del capítulo 427. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.